Notimundo. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, reitera que la actual vicepresidenta es Cynthia G. Gibert, según decreto 494. ¿Qué parte es la que ustedes leen? Primero, la Corte ha dejado claro varias cosas. En primer lugar, la situación de quién es la actual vicepresidenta de la República, la señora Cynthia Gelibert, queda intacta. Es una situación absolutamente constitucional que la Corte no ha procedido a tocar. ¿Qué es el artículo, el decreto 494? Así es, porque quien ya, demandó... eso ya se lo dijo en su momento. No, porque he leído por ahí opiniones bastante antojadizas y ridículas, en las que dicen, no, es que ya ha dicho que quien debe de asumir es la señora Cynthia Gelibert y que casi que la vicepresidenta en este momento, si es que el presidente decide hacer campaña, es la señora Cynthia Gelibert. Eso es falso. Hay que decirle a la ciudadanía la verdad. La Corte Constitucional, cuando analizó esta demanda, tenía en mente dos decretos ejecutivos, el 494 y el 500. Al momento de admitir a trámite, dejó bien claro, y lo tengo aquí, que eso no va a ser análisis de la Corte porque es un acto administrativo con efectos individuales que no es de competencia de la Corte. No se mete a decir más. Por ende, esa situación queda zanjada. Segundo, es que no ha habido tal fuerza mayor, inclusive lo acabé de escuchar a usted. No, la Corte ni siquiera ha dicho eso. La Corte lo que ha dicho, y lo podemos ver, es que eso tampoco entran ellos a analizar y que no pueden entrar a analizarlo porque esto se trata de un acto administrativo con efectos generales. En este caso lo define como sui generis, que tiene dos dimensiones, lo menciona, y no compete entrar a analizar el caso concreto del decreto ejecutivo 500 o del 505, que lo va arrastrando porque dice que tiene efectos jurídicos a futuro, que supervive, entonces lo va cogiendo. No menciona eso. Por lo tanto, las motivaciones del decreto ejecutivo 500, el 505 y de todos los demás en los que se han parado la ausencia temporal por la fuerza mayor quedan absolutamente a salvos. Lo que ha dicho la Corte, y esto es claro que lo sepan. La Corte ha dicho, y me voy a referir al numeral 45, usted también se está refiriendo a otros de los numerales, hemos revisado algunos, de modo que la causal de fuerza mayor no se configura por la sola emisión de un decreto ejecutivo. Eso es muy diferente de decir que no procede la fuerza mayor. Lo invito a leer lo que dice en líneas más abajo. De tal manera que, según ha determinado la Corte, su existencia real o ocurrencia está ligada a los hechos que la configuran y no a su mera declaración. Es decir, veamos las realidades, no quién lo dice, a través de un decreto ejecutivo. Por consiguiente, dentro del control abstracto de constitucionalidad, no corresponde, y subrayo, no corresponde a esta Corte calificar la existencia o no de las circunstancias fácticas de fuerza mayor alegadas por el presidente. ¿Cuál es la parte resolutiva? Claro, la parte resolutiva, y voy a explicar esa parte también, tiene que ver con la inconstitucionalidad del decreto, del artículo 1 propiamente, del decreto 500 y el decreto 505. Y es porque la Corte lo que observa es un tema meramente formal. Yo no sé por qué han salido, y por eso es que a mí la verdad es que este debate me parecía inocuo. Porque decían, es que la Corte va a salir a arreglar la patria y la institucionalidad. Y habían algunos que se rasgaban las camisetas y toda la cosa del derecho, de la institucionalidad. No es así. La Corte lo que ha dicho es, mire, la presidencia como tal no se debe encargar si ocurre una fuerza mayor o una circunstancia de ausencia temporal. Eso ya ocurre automática e inmediatamente. Esa es una situación, lo califica la Corte. Entonces ustedes en que la campaña electoral es una fuerza mayor. ¿Qué significa? No, ni siquiera eso se ha metido a analizar la Corte. ¿Qué significa? Que verificada la circunstancia de fuerza mayor, que la califica el presidente, no necesita hacer decreto ejecutivo, sino que inmediatamente y automáticamente, lo dice la Corte, quien debe asumir es la señora Cynthia Gelibert. Entonces, lo que ha calificado la Corte, es decir, no debiste haber hecho un decreto ejecutivo porque eso ya ocurrió en el plano derecho. Exacto, para encargar. Y yo aquí quiero mostrarle, porque por ahí salieron algunos opinadores que definitivamente leen con intereses políticos. Pero serían la gran mayoría de decreto ejecutivo 1415. Cualquiera puede repetir cualquier cosa, yo hablo con documentos. 1415 de Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República. Esto es del 14 de enero del 2013. Decreto ejecutivo, no lo voy a leer completo, pero la parte pertinente. Decreta, artículo 1, encargar la presidencia de la República al señor licenciado Lenín Moreno Garcés, vicepresidente constitucional de la República, en razón de que haré uso de la licencia concedida por la Asamblea Nacional del 15 de enero al 14 de febrero del 2013. ¿Cuál es el verbo que utiliza y cuál es la acción? Encargar. ¿Qué dijo la Corte entonces? No dijo absolutamente nada. Corte de bolsillo quizás. Esta es una Corte mucho más... Dice No. Esa es la razón por la cual encarga.
¿Y cuál es la razón por la cual encarga? Acá es por la fuerza mayor. Son cosas difíciles. Usted tiene que entender. Para que se pueda producir la ausencia temporal, hay 3 causales. ¿Cuál es la fuerza mayor acá? La fuerza mayor es lo que hemos venido alegando en cada uno de los decretos que han sido diferentes. Por ejemplo, en el primero, lo que decíamos es, va a haber un problema porque si el presidente no se despoja de esa condición de presidente, a pesar de que es su obligación cumplirla, pero permítame hablar, y ejerce una campaña o está simplemente haciendo un acto de gobierno con lo que pasó después de que se intentaron dar este golpe de Estado en 2 tiempos y que fueron los simpatizantes de Daniel Noboa fuera del Palacio en un acto que yo lo pude presenciar, fue completamente espontáneo el presidente por un tema de cortesía y por un tema de condescendencia con la gente que se había dado cita. Fue y salió, saludó, habló 2 minutos y eso ya lo tomaron como un acto de proselitismo justo el día del inicio de la campaña. Empezaron a decir un montón de cosas, denuncias van, denuncias vienen. Inclusive motivó un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Entonces, para evitar estas suspicacias y para evitar estos problemas, porque él necesariamente tiene que gobernar y además tiene el sombrero de candidato, ok, vamos a despojarnos de la presidencia, ¿cómo? Encargando la presidencia a la señora Cynthia Geribert. Y eso es lo que la Corte dice, no puede usted encargar la presidencia. Si ya operó la fuerza mayor, entonces eso opera de pleno derecho y no es necesario hacer el encargo. Perfecto. Entonces nosotros, respetuosos de lo que dice la Corte, sabremos actuar en cumplimiento de esta sentencia. Pero otra cosa más que ha dicho la Corte. Para los que decían, no, es que ¿qué ha dicho la Corte hay una violación en este 146 de la Constitución? ¿Qué es lo que dice la Corte? Párrafo 39. Respecto del famoso artículo 93 con el que pretendían estirar este argumento de que era obligatoria la licencia para el presidente, en este caso, que no lo es por propio mandato de la Corte desde un fallo del año 2010. Dice, al respecto a esta Corte no le corresponde pronunciarse sobre la existencia de presuntas infracciones electorales, cuestión que es de competencia exclusiva del Tribunal Contencioso Electoral, toda vez que el ejercicio del control abstracto de constitucionalidad está delimitado a la tarea de contrastar las disposiciones impugnadas con la Constitución. En definitiva, tampoco es que ha dicho usted tiene que coger licencia, porque ya he leído las opiniones, como digo. ¿Qué dice el artículo cegadas. 146 y qué ha dicho la Corte Constitucional respecto al 146? Pero es que eso no está en discusión. Lo que dice es, claro, opera la situación de fuerza mayor, opera las circunstancias que verifican esta ausencia temporal. Cuando dice, vamos a dar lectura al artículo 146, usted lo debe tener lo tengo aquí en la mano, más a mano que yo. Siempre ando con la Constitución en la mano. En caso de ausencia temporal, la presidencia de la República lo reemplazará quien ejerza la vicepresidencia. Se considerará ausencia temporal la enfermedad u otra circunstancia de fuerza mayor que le impida ejercer su función durante el periodo máximo de 3 meses o la licencia concedida por la Asamblea Nacional. Ajá. ¿Cuál es la pregunta? Entonces, la fuerza mayor. Ya le he explicado cuál es, por ejemplo, segundo decreto, el 505. Tenía que el presidente acudir al debate. ¿Qué iba a hacer en medio del debate? Impredecible o irresistible. Por supuesto, porque está ejerciendo un derecho. Si la campaña está desde así. No, Fausto, aquí hay que entender una cosa. Estamos en una situación atípica después de lo que pasó con la muerte cruzada. Y aquí pero ya no hay fundamentos. No, pero espérese. El presidente ha decidido ejercer su derecho a ser elegido, pero también tiene la obligación de responder al mandato popular, a la obligación popular de gobernar. Tiene esos 2 sombreros como yo lo he definido. ¿Qué sucede? No está obligado a tomar licencia porque no aplica el artículo 93. Inclusive yo me atrevo a poner en duda y a cuestionar, como lo he visto por constitucionalistas bastante serios, la constitucionalidad del artículo 93. No tiene la obligación, pero sin embargo hay disposiciones legales en el Código de la Democracia que sí podrían constituir infracciones electorales, como por ejemplo el uso de los recursos públicos y demás. Y por un acto de transparencia, por un acto de integridad, el presidente dice, yo no puedo estar aquí y estar acá en el mismo momento. Necesito en algún punto dejar la presidencia, encargarla para que no exista un vacío de poder y poder salir a hacer campaña sin utilizar los recursos públicos. Esos son todos los decretos que se han tocado. Pero lo que querían, y esto es lo importante, lo que querían era con estas demandas sentar a la señora Abad en la silla de la presidencia. Y ni siquiera la Corte se los permitió porque les dijo que eso no era ni siquiera materia objeto de la controversia. Y es más, esa misma intención la tuvieron y presentaron una acción de protección que se dilucidó la semana pasada por unanimidad de un tribunal de justicia de aquí, de esta ciudad de Quito, en la que dijo que no había lugar a la demanda.